Muy buenos días, mis hermanas. Hoy llegamos a Primera de Corintios en el capítulo 10 y lo he titulado La adoración que Dios espera, como un resumen de todo el capítulo. Este capítulo nos habla sobre los pecados y las consecuencias que genera la idolatría de los hombres. Con este capítulo se cierra la parte de la carta que está relacionada con la comida ofrecida a los ídolos. Para esto, el apóstol Pablo había usado en el capítulo 8 el ejemplo de Cristo. En el capítulo 9 usó su propio ejemplo de vida, pero ahora en el capítulo 10 va a usar el ejemplo de la nación de Israel. Muchos de los que se congregaban en Corinto se sentían muy fuertes, tenían confianza en sí mismos, que pensaban que no necesitaban cuidarse de las tentaciones. Pero aquí Pablo les da una clara advertencia para que estén alertas y no sean castigados por el Señor por no darle la adoración debida en sus vidas. En este capítulo tenemos 33 versículos que vamos a dividir en 3 partes para ir estudiando cada uno de los temas que aquí se tratan. En los versículos del 1 al 10 tenemos el mal ejemplo de los israelitas, ¿verdad? Israel es tomado aquí como un tipo de iglesia. Así como ellos peregrinaron por el desierto, la iglesia peregrina en este mundo hasta llegar a su destino final. Mientras tanto, el Señor espera que su pueblo se comporte dignamente, ¿verdad? No sea que les pase lo que le sucedió a Israel en el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como vemos en los versículos del 1 al 4. Primero que nada, todos formaron parte de la bendición, tanto espiritual como física. Todos se subieron bajo la nube y pasaron el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la roca espiritual que es Cristo. Pero muchos de ellos fueron muertos por sus pecados. Y todo aquello sucedió para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que no codiciemos como ellos, para que no idolatremos como ellos, para que no tentemos al Señor como ellos y para que no murmuremos como ellos. Y la verdad implícita en estos primeros versículos podemos ver que Dios nos ama, ¿verdad? Y ahora que somos sus hijas, Él nos castiga, pero es para que no nos descarriemos. A veces se piensa que Dios es severo cuando nos castiga, pero en realidad su castigo es misericordioso. Él no nos consume en su ira. Si nos castiga es para restaurarnos y no para destruirnos. Y aquí podemos recordar Hebreos 12:11 que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después entramos a los siguientes versículos del 11 al 22, que sería el segundo tema de este capítulo, que son los principios contra la idolatría. Aquí Pablo va a dar 5 verdades que, si son atendidas muy bien, nos librarán de caer en el pecado de la idolatría y en el castigo de Dios. La primera verdad es que los ejemplos de otros deben ser suficientes para detenernos de pecar, como vemos en el versículo 11. Ninguno debe sentirse seguro de sí mismo, como nos dice el versículo 12. Ninguno es tentado más de lo que puede resistir, y esto realmente es un alivio, ¿verdad? Como nos dice el versículo 13. Huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación. Y por último, la idolatría en verdad es un culto a los demonios. Eso es lo que podemos resumir de los versículos 16 al 22. Y la verdad implícita que tenemos en estos últimos versículos es que
Dios no nos envía la tentación, ¿verdad? Pero Él permite que seamos tentados. Y nunca nos deja sin ayuda, porque nos ha dado todo lo necesario para poder huir a tiempo. Y aquí podemos recordar Mateo 26:41 que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. En los últimos versículos del 23 al 33 tenemos el último tema de este capítulo, que serían los principios contra el tropiezo, el pecado contra los hombres. La lucha que tenemos nosotras contra el pecado, hermanas, no se debe de ser algo así como que nosotras solitas de manera personal. Es mejor pensar como que todas estamos en una guerra y todas somos compañeras de batalla. Debemos de colaborarnos unas con las otras para madurar, para aprender a vencer constantemente, porque esta es una guerra diaria contra la tentación. Y aquí Pablo nos dice 4 verdades más en cuanto a esto. La primera verdad es que debemos vivir para la edificación y el bien de los demás. Vamos a leerlo en 1 Corintios 10, 23 y 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La segunda verdad, vemos que debemos vivir siendo prudentes con la boca. Esto lo vemos en los versículos del 25 al 28. Y dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La tercera verdad que vemos aquí es que debemos vivir para la gloria de Dios. Como leemos en los versículos del 29 al 31, dice: la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la cuarta verdad que tenemos aquí es que debemos vivir para ganar almas, como vemos en los últimos 2 versículos de este capítulo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, porque ese es el propósito de todo esto. Todo esto que vemos en este capítulo 10, todo es la adoración que Dios espera de su pueblo, de nosotras. Esto es lo que es una adoración verdadera. Esa es la manera como la que Dios espera que nos comportemos. Y podemos recordar Gálatas 6 del 9 al 10 que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, hermanas, pues vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos da paz, nos da gozo, nos da luz a nuestro camino, Señor. Queremos pedirte muy especialmente en esta mañana que
que tú nos ayudes, Padre, a vivir conforme a lo que tú nos pones aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, Señor, y hacer las cosas correctas delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre y así, Señor, alcanzar almas, Señor, para que sean salvas, Señor, por ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo que sigan pasando un excelente día y seguimos mañana con el capítulo 11 con la meditación de nuestra hermana Luz.